contra la corrupción, se mejora y hace más eficiencia el acceso a la ciudadanía a la información que proporciona el portal de transparencia estándar PT a nivel de todo el aparato estatal en los niveles de gobierno. Con ello se podrá satisfacer el legítimo derecho constitucional de acceso a la información pública, lo que permitirá un mejor control de las actividades del Estado, y con ello se generará una mayor confianza en la ciudadanía respecto a las acciones desarrolladas por las instituciones públicas. Por estos motivos, esta comisión considera pertinente dictaminar favorablemente el proyecto de ley que propone modificar el Decreto Supremo 043/2003, Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba el texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y a la Información Pública. Se invita a los congresistas a hacer uso de la palabra. Este proyecto es importantísimo porque de alguna u otra manera lo que estamos diciendo es cuánto gastas en asesorías, cuánto gastas en publicidad, cuánto gastas en arbitrajes, cuánto gastas en prestaciones ciudadanas de carácter extralaboral. Toda esta información debe estar considerado en todos los niveles del Estado y en todas las instituciones del Estado en su portal de transparencia pública para que los ciudadanos y también la prensa pueda investigar, y también los señores congresistas. Señores congresistas, si no hay ninguna el congresista Juan Carlos del Águila tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Soy uno de los autores, autor en todo caso del proyecto de ley 591/2016, en donde forma parte el dictamen al cual usted hace mención, y justamente presentando un proyecto de ley en mérito a la necesidad pública que existe por parte de ciudadanos y de autoridades de diferentes gobiernos, tanto del nivel subnacional como el nacional, cuando muchos quieren enterarse, quieren saber qué cosa es lo que están haciendo las entidades del Estado con los recursos públicos. Y allí donde las entidades del Estado no transparentan adecuadamente o no son oportunas en la información que es pública, planteo una modificación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, justamente buscando que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, todas las entidades del gobierno nacional, todas las entidades del Estado finalmente, transparenten adecuadamente sus gastos, tal como lo señala el artículo 26 en cuanto a información que debe publicar el Ministerio de Economía y Finanzas, con el agregado planteado en mi proyecto de ley que se debe publicar mensualmente la información de los pagos realizados por cada entidad, indicando la fecha, cuándo se ha pagado, el beneficiario, a quién se le ha pagado, que normalmente cuando un ciudadano, una autoridad, un periodista quiere saber a quién y cuándo se pagó, si lo obtiene, enhorabuena, pero lo obtiene normalmente tarde. Aquí tiene que ser de manera oportuna. Informarse además allí cuál es el concepto por el cual se ha pagado, el importe, cuánto, la fuente de financiamiento, de dónde devienen estos recursos, cuál es el clasificador funcional, función programa, y el clasificador del gasto. Esta es una muestra de un proyecto de ley que plantea Fuerza Popular, estimado presidente, para transparentar los gastos del Estado, y estoy seguro que debe merecer el respaldo de todos los miembros de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, congresista del Águila. Mil disculpas por no haberlo mencionado respecto al proyecto de ley que usted de su autoría, el 591/2016, Congreso de la República. Damos la bienvenida al congresista Humberto Morales, y antes de darle la palabra a Constitución y Liscano, quiero hacer una precisión del congresista Humberto Morales. Gracias, presidente. Saludar a los miembros de la comisión. Solamente para hacer constar mi voto, presidente, en la ley de declaración jurada de interés de funcionarios y servidores públicos, a favor, presidente. Muchas gracias. Correcto. Los proyectos mencionados anteriormente, y muchas gracias, congresista Humberto Morales, es el 591 el congresista del Águila, el 248 el congresista Ceballos, 767 el congresista Yica, 2404 el congresista César Villanueva y el 2804 del congresista Osea Ramírez. Tiene la palabra el congresista Johnny Liscano Ancieta. Presidente, muchas
Muchas gracias. Creo que este dictamen también es importante para poder ver cómo se están utilizando los bienes del Estado, los recursos del Estado. En el punto número 9, en el artículo 9, cuando se habla que las personas jurídicas sujetas al régimen privado de prestación de servicios, las que suministran agua, teléfono, electricidad y otro tipo de servicios públicos, deben publicar sus tarifas. Sería bueno, señor, que se establezca la estructura de esas tarifas, porque a veces se publica la tarifa, pero no se sabe cómo está compuesta esa tarifa, qué tienen en consideración para cobrar el gas 30 soles o para cobrar la luz 200 soles, cuánto es el costo de distribución, cuánto es el costo del mismo recurso, ¿no es cierto? No se publicita, no se difunde, no se hace mención. Entonces, en ese punto sería bueno, señor, establecer la estructura de las tarifas. ¿Por qué nos cobran así? Porque a veces el ciudadano paga, pero no sabe por qué está pagando así. Y muchas veces hay problemas en los cobros, abusos en las utilidades que sacan las empresas que prestan servicios públicos. Entonces habría que establecer la estructura de las tarifas y también el margen de utilidad. El margen de utilidad, porque a veces las utilidades son muy grandes y no corresponden que se paguen de esa manera. Por lo menos hay que transparentarlas. En el punto 3, señor presidente, yo creo que eso es fundamental. Es también importante, señor, ver la situación de los sueldos de los funcionarios públicos, de los gerentes que manejan los servicios públicos, de los gerentes y presidentes de directorio que manejan las AFPs. Acá no se dice nada. Nunca han publicado cuánto gana un gerente de una AFP, que paga pensiones con dinero de los ciudadanos, que se les ha dado ese mandato por parte de la ley para que puedan administrar los aportes de los ciudadanos para el pago de sus pensiones. Nunca conocemos. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto pagan de pensión? 200 soles, 300 soles, 150 soles. ¿Y cuánto gana el gerente? Con la plata de los propios pensionistas. Acá no se dice nada. Creo que eso también es importante, señor, que el ciudadano conozca. Y eso no se está diciendo. Los contratos, señor, los contratos de los funcionarios públicos también, ¿no? Que han sido contratados por confianza, los funcionarios públicos de las entidades que prestan servicios públicos o que son reguladoras, deben establecerse como una situación de transparencia. Los peruanos deben saber eso. Y creo que es urgente incluirlo en este dictamen, señor. Muchas gracias. En cuanto, por ejemplo, a las entidades que están supervisadas, por ejemplo, de Ocinermin, ¿no? Ellos publican todo lo que es la estructura tarifaria y la estructura de costes y también las utilidades. Entonces, SUNAS aplica lo mismo en todas las entidades prestadoras de servicio, que eso se llaman las EPS. Entonces, todo esto están ya por otra ley, están publicadas, de lo contrario no podían aceptarse ningún tipo de alza de tarifas si no está publicado efectivamente la estructura de costes y de utilidades que puedan tener. Respecto a la parte de en las personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios públicos, también está están obligadas a proporcionar toda la información que sea requerida para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley en el marco de servicio en cuenta blindado. Y respecto a en el artículo 5, numeral 2, la información presupuestal que incluya la información que las entidades públicas tienen que brindar están proyectos de inversión, partidas salariales, beneficio de los altos funcionarios y el personal en general y sus remuneraciones, así como los datos sobre los presupuestos ejecutados. Este incluye
la información sobre los avances trimestrales en la educación física de obras o servicios relacionados con los proyectos de inversión pública en cualquiera de sus modalidades. Entonces, está que ellos tienen que, de alguna otra manera, transparentar esta información y publicarla. O sea, este está en el artículo 5 de esta ley. Si algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra. Con cargo redacción en todo caso y los adicionales que podemos poner, vamos al voto. La votación, señores congresistas, que estén de acuerdo con cargo de redacción este proyecto de ley. Nominal. Humberto Morales a favor, Carlos Domínguez a favor, Francisco Vilches a favor, Elar Melgar a favor, Esther Saavedra a favor, Horacio Bacori a favor, Marco Millachero a favor, Johnny Lescano abstención, Ana María Choquehuanca a favor, Janet Sánchez a favor, ya con cargo de reacción, por eso mismo, Karina Beteta Robín a favor, Guillermo Bartolel Solero a favor y segundo Tapia Bernal a favor. Damos la presidencia a favor y damos la bienvenida al congresista Víctor Albrecht. Y al voto a favor, ya, y de la presidencia también con cargo de realización aprobado por mayoría. Vamos al tercer punto de la agenda. Ya el congresista Elar Melgar ha sustentado el grupo de trabajo y por lo tanto vamos a votar el informe del grupo de trabajo. Los señores que estén de acuerdo, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El cuarto punto de la agenda, sobre el tema del informe del congresista Valdés, Elar Valdés. En el informe cada también ha mencionado, por ejemplo, el tema del hospital de Cañete, ¿no? Donde hay unas presuntas irregularidades que ha encontrado. Entonces yo sugeriría que en el próximo periodo de la Comisión de Fiscalización, este grupo de gobiernos regionales también involucre al gobierno de Lima Provincia, porque veo que es un tema sumamente delicado, ¿no? Gracias, presidente. Sí, damos la bienvenida a la educación, a la escuela o centro educativo Isabel Flores de Oliva de San Isidro en tercer grado, a estos niños que nos han venido a visitar. Muy bien, vamos a pasar al cuarto punto de la agenda, que es el informe del grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en la construcción de equipamiento de los hospitales de Cutervo, Jaén, Cajamarca y San Ignacio, Cajamarca, pendiente de entrega a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Coordinador segundo Tapia Bernal. Por favor, las conclusiones y recomendaciones lo más breve posible para seguir avanzando con la agenda. Tiene la palabra el congresista doctor. Gracias, presidente. Mi saludo a todos mis colegas congresistas. Acá tenemos el informe final con las firmas de los 3 congresistas que han participado de este grupo de trabajo. Damos la bienvenida al congresista Jorge Castro a esta comisión. Presidente, se trata de 4 obras, diríamos, emblemáticas de mi región Cajamarca, 4 hospitales que justamente ya desde el año 2003 empezó todo este proceso. Han habido 2 de ellas de terminar el 2015 y luego empezaron el tema de Cutervo y de San Ignacio. El hecho está que ninguna de las obras pues habrían sido concluidos de manera total. Entonces, presidente, se hicieron 10 sesiones en este grupo de trabajo. Lo integran este grupo de trabajo el congresista Víctor Albrecht y la congresista Janet Sánchez. Si bien es cierto, empezaron con unos montos de 219 millones, presidente, y a la fecha son, con montos reformulados, llega a 335 millones. O sea, primera conclusión es que empiezan con unos montos de 219 millones y actualmente, la clásica, ¿no? Ya son ahora más de 335 millones. El hospital de Jaén con 115 millones, Cutervo con 85 millones, San Ignacio con 81 millones y Cajabamba con 51 millones. Tanto el hospital de Cajabamba como el de Jaén son, digamos, obras que a suma alzada, llave a mano. Vale decir que en
la misma empresa hace los expedientes y hace también el contrato de obra, ¿no? Y por ejemplo en estos hospitales hemos encontrado que la misma supervisora era la de Cajabamba y del hospital de Jaén. O sea, es otra conclusión. Encontramos que, qué raro, la misma supervisora en el hospital de Jaén y en el hospital de Cajabamba. Para esto se suscribieron convenios. Se hicieron 8 convenios entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional de Cajamarca. Pero en estos convenios se decía pues que quien tenía que asumir este reto era el gobierno regional de Cajamarca. Sin embargo, no hemos encontrado un documento claro por qué lo delegan para que haga ProRegión como ejecutora. Ahí tiene la gerencia de infraestructura que fácilmente ha podido haberlo hecho la obra. Pero esta misma institución que tuvo problemas con las obras de agua y saneamiento que están botadas en la región de Cajamarca, 11 obras en 10 provincias de Cajamarca, también le dieron estas obras sin existir ningún documento formal. ¿Por qué le pasaron al ProRegión para los hospitales de Jaén y San Ignacio? Entonces se transfirieron 219 millones, todo ello mediante convenios y mediante decretos supremos. Si bien es cierto, en Jaén empezaron con 60 millones, pero hay decretos supremos que 2014-2015 que al final son 113 millones. O sea, un hospital que empieza con 60 millones, para empezar, termina en 113 millones. Y todavía no está concluida la obra. Y así sucesivamente en los diferentes hospitales. Presidente, decirles de que el monto viable del PIB y luego tenemos el monto reformulado. Pero solamente para, a grosso modo decir, la variación porcentual en relación al monto viable ha sido igual. Para Hospital de Jaén, 52% más. En el de Cutervo, 139% más. San Ignacio, 138% más. Y en Cajabamba, 73% más. Entonces ni una obra empieza con A y termina en A, sino siempre termina en B o en C. Perjuicio al Estado. Se ha determinado que los hechos irregulares en los procesos de selección y ejecución de las obras examinadas han generado perjuicio económico al Estado ascendiente a 42.9 millones. Repito, se ha determinado un perjuicio económico al Estado ascendiente a 42.9 millones. Y lo lamentable de esto, presidente, es de que Cajamarca, siendo la región más pobre del Perú, que necesita estos hospitales, se ha podido haber evitado lo que es la anemia, la desnutrición, por ende pobreza en Cajamarca, y también las tasas, obviamente las tasas de mortalidad materna e infantil, pues han aumentado en mi región. No son las más satisfactorias. ¿Por qué? No tienes. También los hospitales son parte de la solución del problema. Y mire, se ha afectado al 54% de la población de la región Cajamarca, equivalente a 811.314 habitantes de mi región Cajamarca. A esa población se ha perjudicado. Entonces implica, si nuestra población tiene derecho a la vida, a la salud, no ha podido, hay situaciones evitables en temas de salud que no se han podido realizar. Conclusiones, presidente. Primera conclusión. Se ha determinado que en la ejecución de los proyectos, construcción de los hospitales de Cajabamba, de Jaén, de Cutervo y de San Ignacio, ejecutado por el gobierno regional de Cajamarca a través de la suscripción de convenios de financiamiento con el Ministerio de Salud, que al omitir su obligación de supervisar y monitorear ha originado que se produzcan irregularidades en los procesos de prevención, selección, contrato y ejecución de obra, con el consecuente que las obras se encuentran con atrasos y no se hayan concluido. Asimismo se advierte la selección de contrato y ejecución de la obra con consecuencia que las obras se encuentran con atrasos y no hayan concluido. Asimismo se ha advertido la participación de empresas que tienen vínculos, y hay una investigación anterior en el tema de los Goyo Audios,
se advirtió que había vínculos del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, quien ha declarado y demostrado en el Poder Judicial haber entregado dinero para beneficiarse con la adjudicación de obras, que se ha beneficiado con estos actos irregulares que han originado perjuicio económico de 42.912.000. Entonces, presidentes, primero, se ha determinado que empresas conformantes del consorcio Cajamarca, que es la que ganó obviamente los hospitales de Jaén y Cajabamba, vinculados a este empresario, como establece el informe final de la moción 2549, investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno regional de Cajamarca y ANCAS también en ese momento, periodo 2011-2012, de junio de 2013, que además admite haber entregado dinero al señor Gregorio Santos Guerrero, es gobernador regional de Cajamarca durante el periodo 2011-2014, en juicio oral llevado a cabo el 17 de mayo de 2017 en la Sala Penal Nacional. Al respecto se advierte que la empresa Consorcio Cajamarca, que contrató para la elaboración de estos expedientes técnicos, que a la luz de la verdad, con los adicionales, ampliaciones, se iba a concluir también de que estos expedientes técnicos que lo elaboró Consorcio Cajamarca, que incluye equipamiento y ejecución de la obra de construcción del Hospital de Jaén, por 72.495.000, fue beneficiado con los actos irregulares siguientes. Primero, el proceso de selección se aceptó su propuesta técnica sin acreditar ni presentar los documentos indicados en la base. B, se otorgó adelanto directo y para materiales e insumos concernientes al componente equipamiento por 11.678.316, no previsto en las bases integradas. C, dilatación de la contratación de servicios de supervisión. Al no contarse con dichos servicios durante la elaboración del expediente técnico, o sea, durante el expediente técnico no hubo supervisión, generó que se apruebe con incremento innecesario de áreas y presupuestos de partidas con metrados sobredimensionados, así como sin el diseño del sistema de media tensión. Este tema de media tensión es un tema muy importante que en estos hospitales para el servicio de suministro de energía eléctrica, conllevando a un sobredimensionamiento de metrado por 7.475.338. Vale decir, se aprueba un expediente técnico y la ejecutora le da el visto bueno, pero sin embargo no había previsto la media tensión. Y después vienen ya los gastos generales, las ampliaciones, etc., ¿no? D, aprobación de solicitudes, presidente, aprobación de solicitudes de ampliaciones de plazo. Es como consecuencia lo que justamente, con la consecuente implicación de penalidad por 8.183.501 soles. Presidente, el pago, luego sigue pues el pago de valorizaciones de obra, sin la deducción de 1.850.000 por amortización de adelanto directo de la ejecución de la obra y 8.175.519 por equipamiento hospitalario, sin que el contratista haya cumplido con las condiciones contractuales. Otorgaron al contratista solvencia obviamente económica. Entonces, ¿qué tal si no cumples y tú le das estas valorizaciones le pagan, ¿no? F, se aceptó solicitud de cambio de residente de obra e ingeniero de campo por profesionales que no acreditan calificaciones profesionales similares a lo propuesto. O sea, para salir del apuro, tú registras profesionales, pero no acreditan lo que habían propuesto. H, se le permitió que entreguen equipos de menores condiciones y a lo indicado en el expediente técnico, a pesar de otorgarse el adelanto directo por materiales, insumos y equipamiento por 11.678.316 que no estaban previstos en las bases integradas ni en el contrato. O sea, tú aceptas que te pongan equipos que no estaban previstos. Por ejemplo, han puesto ahí, si bien es cierto, después han denunciado un tomógrafo, pero un tomógrafo pusieron ahí de 16 cortes, cuando el expediente técnico decía que pongas uno de 64. Y el día de hoy, presidente, si vemos eso, un tomógrafo de 64 ya resulta pues obsoleto, ¿no? Porque ahora con 250 o 280 cortes compras con ese dinero y con garantía, porque a la fecha
como los hospitales, el de Jaén, por ejemplo, no está inaugurado, no está funcionando, has perdido las garantías. Obsolescencia tecnológica y has perdido las garantías. ¿De qué te sirve si no funciona nada? Eso es grave, presidente. Yo quiero que eso se tome mucha atención en este tema, ¿no? Presidente, mire, así mismo se aceptó la entrega de equipos antes de tiempo, cuando la infraestructura del hospital aún no se había concluido, originándose que el gobierno regional de Cajamarca esté gastando 50.000 soles mensuales por mantenimiento, que a mayo de 2018 asciende a 850.000 soles que tú gastas mensualmente por tener ahí un elefante blanco, que no funciona y está botado. Presidente J., la gestión actual del gobierno regional de Cajamarca y Proregión resolvió contrato con el consorcio Cajamarca por incumplimiento de ejecución de obras, con la falta de ejecución de partidas, culminación de obras y partidas mal construidas, sin que se realice a la fecha acciones legales a esta empresa, a efecto de resarcir el perjuicio por incumplimiento contractual. O sea, te incumplieron, hubo un tema de incumplimiento contractual y sin embargo hasta el día de hoy no se han hecho los temas legales ante este consorcio. Segundo lugar, presidente, la gestión actual del gobierno regional de Cajamarca y Proregión viene incumpliendo sus funciones al demorar indebidamente la elaboración del expediente técnico y convocar al proceso de selección para culminar la ejecución de saldos de obra, en perjuicio de la población de Jaén y teniendo en cuenta que la entidad viene gastando 50.000 soles en mantenimiento de algo que no funciona. 3. Se ha determinado que el gobierno regional de Cajamarca acepte equipos médicos antes de la culminación de la ejecución de las obras de los hospitales Jaén y también de Cajabamba. Además, debido a los atrasos, se ha tenido estas obras, tiene equipos, no se encuentran en funcionamiento y con la garantía de vencidas. O sea, presidente, es algo grave que los equipos no funcionan, no se atiende a la población y ya se perdió la garantía. 4. El presupuesto del expediente técnico de la obra del hospital de Jaén, aprobado, contempla solo el 35% del equipamiento, así como no contempla pues el total de infraestructura, porque sabe que por ejemplo, para que quemen o incineren residuos sólidos, han tenido que hacer otro expediente. Como en un hospital 2.2 no vas a prever y vas a hacer un incinerador de residuos sólidos. Eso significa que ese expediente pues estaba mal hecho. ¿Y por dónde? Terminado la construcción del hospital, solamente vas a equipar el 35%. O sea, engaña muchachos, porque tienes que prever otro expediente técnico para que en futuro puedas equipar el otro 65%. Entonces tienes ahí a la luz un elefante blanco, que solamente el día que empiece a funcionar, vamos a tener con el 35%, y recién están previendo el recurso humano, ni siquiera lo están capacitando, etcétera, porque ese hospital va a tener que funcionar con 1.500 personas y solamente vas a desmantelar el hospital de Jaén y van a ir los 400 personas al hospital de Jaén, no vas a dejar nada ahí y van a tener que ir a este nuevo hospital. Entonces significa que es falta de planificación, presidente. 5. El comité especial y funcionarios que llevaron a cabo el proceso de contratación de la construcción y equipamiento del hospital de Cutervo, adjudicó la buena pro al consorcio Santa María por 71.252.000, así como la supervisión con actos irregulares, como se va a detallar, presidente. El estudio, y aquí en el camino, presidente, vamos a detallar un tema resulta que incluso gracioso que me ha parecido, presidente, y preocupante. Mire, incluso que en el expediente técnico, quien hizo el expediente técnico, el estudio de suelos, donde se va a construir el hospital de Cutervo, lo hizo de cualquier otro sitio, menos del hospital donde iban a construir el hospital de Cutervo. Y le pagaron 1 millón de soles a la empresa y 200.000 soles a la supervisora. O sea, es un engaño. Y porque al final cuando la empresa viene a construir, dice, ¿qué voy a construir acá? Si la resistencia del suelo es 0.8 y ahí usted me ha puesto 1.1, entonces me va a caer la construcción. Entonces, presidente, esto ha pasado en mi región Cajamarca, ahí en Cutervo, que
prácticamente